Podemos sentarnos y vamos a avanzar en nuestro culto. Y ahora sí nos acercamos al tiempo de la predicación, donde pues escuchamos al Señor en su palabra y le rogamos que nos transforme a través de ella. Deciros y avisaros, los niños más pequeños atrás tienen, si quieren, colores para pintar, pero estoy seguro que si escuchan la predicación serán muy bien alimentados. Y en este caso, en el día de hoy, tenemos a un gran predicador que es Jonathan Soriano. Él es, a él puedo llamar mi cuñado. La semana pasada era mi padre, pues esta semana es mi cuñado. Está también mi hermana Diana y con nuestro sobrino Caleb, que también tiene menos de un año. Estamos contentos de verlos. Vamos entonces a leer el Salmo 45, que nos va a exponer en esta mañana Jonathan. No he dicho quién es Jonathan tampoco. Quizá algunos lo conocéis. Si leéis Protestante Digital, es el que escribe los artículos más interesantes. Pone Jonathan Soriano. Y también tenemos la bendición de que puede estar estudiando en IPSTE. Ya le queda poco, le queda un año. Tenemos que orar por ellos también, para que el Señor les siga ayudando y guiando. Y así que os animo como iglesia también luego a saludarles y a darles un buen abrazo. Vamos ahora sí a orar y a leer este Salmo 45. Dice así: Rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Señor, en esta mañana te queremos pedir que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para entender bien tus palabras, para entender bien cuál es tu mensaje para nosotros hoy y, Señor, cómo tenemos que vivir respecto a este mensaje, Padre. Ayúdanos con tu espíritu, ayuda al predicador ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pues, adelante, Jonathan. Aquí tienes agua. Puedes gastar. Mira. Qué previsor es este hombre. Pues gracias por la presentación. Siempre que tenga que presentarme creo que llamaré a Eric en algún sitio, por lo cariñoso. Y gracias también por la invitación. Para nosotros, como decía Eric, es un privilegio estar en esta mañana aquí con la presentación de nuestro sobrino Alan. Y os traigo saludos también de la Iglesia Protestante de Salou. Creo que algunos de vosotros la conocéis muy bien. Diana y yo nos encontramos ahora allí, así que sentiros saludados. Una pregunta abierta, podéis responder. Si os preguntase
¿Cuál pensáis que es la ocasión social? ¿Vale? El tipo de reunión social en el que se ha producido o que ha dado paso a la predicación, a una de las predicaciones más escuchadas de la historia de la humanidad. ¿Qué me diríais? ¿Podéis responder? Un sueño. Vale, pienso más en una ocasión social colectiva. Una boda, premio por aquí delante. Una boda, muy bien. En concreto fue una boda celebrada hace 5 años, en mayo de 2018, entre el príncipe Harry, de la familia real del Reino Unido. A mí siempre me cuesta identificar quién es cada cual, ¿no?, de los dos, para que os hagáis una idea. Harry es el pelirrojo. Fin del debate. Pues la boda entre Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle. El responsable de la predicación fue el obispo presidente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, Michael Carey, y su mensaje, su sermón, fue escuchado por aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo. No me equivoco. He repasado esta cifra metódicamente, 2.000 millones de personas en todo el planeta. Aunque el contenido de la predicación ha sido objeto de mucho debate, ya sabéis que si algo disfrutamos los evangélicos es la discusión y el debate, ¿no? Pues aunque el contenido de su predicación ha sido objeto de debate, creo que podemos prestar especial atención a una de las cosas que dice Carey en su mensaje. Hay un momento en el que dice: el amor es el único camino. El amor tiene poder. No lo subestimemos y ni siquiera lo convirtamos en un ente sentimental. En el amor hay poder. Y el texto que nos ha leído el pastor esta mañana, el texto en el que vamos a estar meditando, también tiene mucho que decirnos acerca del amor. Pero no del amor como un concepto general, no de un amor en el que encaja todo, que lo abarca todo, sino del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. El amor que Dios nos ha dado a conocer por medio del Hijo. Y un amor en particular hacia su Iglesia, presentándose hacia ella con esa imagen de un esposo fiel encarnado en el Hijo, en Jesús, cuya fidelidad se manifiesta por encima de toda circunstancia, de toda situación, incluso la muerte más dolorosa como es la de la cruz. Y un esposo que permanece también comprometido con su propósito de salvación hacia su Iglesia. La imagen de un esposo que es Cristo, que prepara a su esposa, prepara a la Iglesia en este mundo que es el mundo al final de las circunstancias adversas, ¿verdad? Es el mundo de la desafección, el mundo de la falta de amor. Si algo podemos estar seguros cuando venimos a esta vida, a medida que vamos creciendo, es que vamos a encontrar falta de amor, ¿verdad? Falta de cariño, desafección. Y este esposo prepara a su Iglesia para tomarla consigo tal y como lo ha prometido en su palabra. Mirad, a modo de contexto muy breve, el texto del Salmo 45 es un texto que los judíos utilizaban en las celebraciones de sus bodas. Era como nuestra Primera de Corintios 13. ¿Habéis ido a una boda y se ha leído Primera de Corintios 13, sí? Pues para ellos era este texto, el Salmo 45. Había una boda de los judíos y muy probablemente se leería el Salmo 45. Se usó por primera vez en algún momento durante la monarquía de Israel, y aquí es donde los comentaristas difieren. Unos dicen que incluso fue en el reinado de David y otros dicen que, reyes posteriores, ¿no?, como Acab o alguno otro así con algún nombre importante. Su introducción en el libro de los Salmos, en el Salterio, esto hizo que los judíos continuasen utilizando este texto con el paso del tiempo, incluso en ese periodo entre los dos testamentos después del exilio, en el que se forma el judaísmo tal y como lo vive Jesús. Así que incluso, esto es un poco especular, pero incluso es posible que este texto se utilizase para las bodas de los judíos en el tiempo del Evangelio. Pero ¿por qué es para nosotros importante un texto en esta mañana que nos habla de flechas, de saetas, de reyes? Para eso es mejor ver El Señor de los Anillos directamente, ¿no?
¿Qué tiene que decirnos este texto? Pues en primer lugar, nos invita a una escena que no es otra que la de una boda misma. Y de aquí a unos instantes os voy a pedir un esfuerzo imaginativo, un esfuerzo mental. Nos invita a una boda. Primero nos invita a presenciar la figura del rey novio con sus atributos y sus cualidades, con una imagen muy descriptiva. En segundo lugar, nos invita a pensar en la novia y a considerarla, pero sobre todo desde el llamado que se le hace. Y por último, en tercer lugar, nos permite observar y también ser testigos de las consecuencias de esta boda, del resultado que surge de esta unión, de este enlace. La idea, en resumen, en general, de esta meditación, de la reflexión en este texto es que al final nuestra esperanza como Iglesia, nuestra esperanza futura como Iglesia, descansa en nuestra unión con Cristo, con el gran Rey. Podríamos decirlo de la siguiente forma: la medida de nuestra esperanza, la medida de nuestra vida, es Cristo mismo. Una unión que ha sido sellada con una demostración de amor extravagante, extrafalaria, una demostración de amor que nos humilla, que nos resulta extraña, como es la de la cruz, pero que también ha sido sellada con la garantía de la resurrección y la promesa derivada de la ascensión del Señor. La palabra dice que el Señor está en su trono. El Señor está en su trono. Y una unión que será maravillosamente completada, como veremos a lo largo de esta mañana, con el regreso definitivo del Señor. También la palabra dice que el Señor vendrá. El Señor volverá, regresará para buscar a su novia. Así que nos situamos en los primeros 8 versículos del Salmo para empezar con ese primer punto que nos habla de la descripción del rey novio, nos habla de los atributos y de cómo es este rey novio. Y os decía que os iba a pedir un pequeño esfuerzo imaginativo. ¿Os gustan las bodas? Sí, alguno me mira sonriendo como diciendo, bueno, depende de quién, ¿no? De quién se case, depende de la boda. Os cuento una anécdota. En el segundo año de pandemia, cuando se relajaron las medidas de seguridad, nosotros teníamos varias bodas de varios amigos que se fueron aplazando por causa de las restricciones y nos pusieron de golpe 3 en un mes. Os aseguro que ese mes no me gustaban las bodas, ni a Diana ni a mí. Si hubiese casado quien se hubiese casado, ya no queríamos más bodas. Pero al final podemos entender que una boda es un motivo de alegría, ¿verdad? Así que en esta mañana os invito, os animo a hacer el esfuerzo mental, el esfuerzo imaginativo de imaginaros como aquellos que han sido invitados a una boda en esta mañana. Esta mañana os habéis levantado en vuestras casas, os habéis arreglado, os habéis aseado, os habéis puesto guapos y guapas y habéis venido al lugar en el que se va a celebrar este enlace. Habéis entrado por la puerta, habéis buscado si vuestro nombre está en la lista de invitados, siempre hay que asegurarse. Y ahora estáis aquí, esperando a que los acontecimientos se vayan sucediendo como sería lo normal en una boda, ¿no? Y el primer acontecimiento, ¿cuál es? Pues la aparición del novio, ¿verdad? Nos ponemos todos de pie, se abren las puertas y vemos entrar al novio. Mira qué guapo va, qué traje tan bonito, qué momento tan especial, etc. ¿Podéis imaginaros un poco el ambiente? Sí, ¿verdad? Pero antes compartimos el entusiasmo del salmista en el primer versículo. Fijaos cómo empieza su salmo el salmista. Empieza diciendo, de alguna forma, que está contento de estar ahí, ¿no? Que está contento de presenciar eso. Porque al final, nos gusten o no las bodas, nos gusten más o menos, al final podemos estar de acuerdo que en general una boda es un motivo de alegría, ¿verdad? Es una celebración y un testimonio del amor. Así que juntamente con el salmista, la primera exhortación que el texto nos hace es que debemos asumir la necesidad para nosotros de compartir el mensaje que se está describiendo aquí, precisamente porque es motivo de alegría. De entrada es algo que va a traer alegría, pero es algo también digno de compartir, es algo digno acerca de lo que conversar con alguien y sobre todo
es algo que quizás los demás pueden necesitar, que seguramente necesiten comprender el significado y el sentido de este mensaje. A modo de imagen, el salmista con este primer versículo empieza dándonos la ilustración de esa fotografía que nos hacemos en las bodas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esa fotografía con los novios en la boda? Porque de alguna forma es nuestra manera de decir, yo estuve allí, ¿no? No me lo perdí. Estuve allí y fui testigo de las promesas y de los votos que aquel día se intercambiaron. Yo puedo dar razón de las promesas que este hombre y que esta mujer se han intercambiado. Soy testigo de forma indirecta de ello. Y nos pasa también con el Evangelio, ¿no? Con el mensaje del Evangelio, quienes hemos creído en la fe del Evangelio. El Evangelio trata sobre el amor tan extraordinario, tan extravagante de Dios, manifestado en el Hijo, en Cristo. Y esto es algo digno de ser compartido. Esto es algo que quienes todavía no lo conocen necesitan escuchar. Así que de entrada el texto nos exhorta a asumir el mensaje que se está describiendo en este salmo y desarrollar esa necesidad por compartirlo. Pero como os decía, hemos visto entrar al novio y ya desde el primer versículo nos llama la atención que en esta boda aquel de quien más se habla es el novio, ¿no? Todas las bodas a las que yo he ido, el protagonismo suele recaer en la novia, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí el texto del Salmo nos dice que aquel en quien más se fijan los ojos de los invitados, aquel de quien más detalle se da de sus cualidades es de la figura del novio. Así que podemos pensar en dos preguntas. La primera es medio en serio, ¿no? ¿Quién es este novio que osa robarle a la novia la atención en el día de su boda? ¿Cómo se atreve a reclamar para sí ese protagonismo, ¿no? Pero en serio nos preguntamos, ¿quién es este novio tan especial que merece la atención de todos los invitados? Y no solamente la atención, dice el texto, sino que ¿quién es este novio que merece la alabanza de los invitados? Es raro alabar a un novio, ¿verdad? Podemos decirle que está muy guapo, podemos felicitarle, pero no nos vamos a poner a alabarle. ¿Quién es este novio que merece la alabanza de los invitados? Y mirad, el texto es maravillosamente rico en la descripción de detalles relativos a la apariencia física del novio, pero también a sus características psicológicas, emocionales. El salmista aquí no pierde detalle. Mirad, el novio nos es presentado como alguien bello, alguien sabio. Y esto nos recuerda a las descripciones que los reyes de la antigüedad hacían sobre sí mismos, ¿no? Pensamos que lo del político hablando bien de sí mismo en campaña electoral es algo nuevo, pero esto es más viejo que el llover, ¿no? Los reyes de la antigüedad, ¿cómo se presentaban? Pues más altos que la media de general de la población, más guapos, más grandes. Formaba parte de su lenguaje, ¿verdad? Fijaos, en la Biblia también se utiliza este recurso. Mirad lo que dice el texto bíblico acerca de David cuando es llamado por primera vez. Dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Vaya entrada en escena, ¿verdad? Mirad lo que dice también de Absalón, su hijo. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Los reyes humanos tenían esta necesidad de promocionarse, esta necesidad de presentarse a sí mismos como personas realmente únicas. Pero ¿qué se nos dice del novio del Salmo 45? Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El más hermoso de los hijos de los hombres. Y en realidad no se nos está describiendo a alguien que simplemente es muy guapo. Alguien que simplemente es muy atractivo físicamente. Aquí el matiz tiene que ver con la condición de la perfección. Con alguien en cuyo ser habita una armonía completamente perfecta. La belleza en el Salmo no se trata, igual que lo hacemos nosotros, siguiendo nuestros parámetros en base a los estándares de belleza que adquirimos hoy en día o en base
a las modas o los estilos, ¿no? La belleza en el Salmo es un sinónimo de perfección. Es un sinónimo de completa perfección. Al final, este novio del Salmo 45 es como el animal que en el Antiguo Testamento se ofrecía como sacrificio, como holocausto. Dice el texto que era completamente perfecto. En él no había mancha, no había defecto, no había pecado. Y así es también nuestro rey novio del Salmo 45. Pero además del rasgo de la perfección, como toda descripción también de la antigüedad acerca de un rey, al rey se le tiene que presentar ¿cómo? ¿Qué hacía el rey en la antigüedad? Batallar, ¿no? Conquistar, era un guerrero. Pues también a nuestro rey novio del Salmo 45 se le ha de presentar en actitud de combatiente, en actitud de guerrero. Pero mirad, es un guerrero completamente distinto de los crueles y despiadados reyes de la antigüedad. Es un guerrero que lucha por motivos distintos. Su motivación no es expandir los límites de su imperio, su motivación no es someter a sus enemigos, humillarlos. Mirad, os pongo un ejemplo histórico, una anécdota histórica. El historiador Heródoto decía lo siguiente sobre cómo el rey Darío, que por cierto aparece en la Biblia, el rey persa Darío, había solucionado, entre comillas, una rebelión en su propio territorio. Dice, dueño Darío de los babilonios vencidos, Darío había derrotado a los babilonios, dice, tomó las providencias oportunas. Una, mandando demoler todos los muros y arrancar todas las puertas de la ciudad, y otra, haciendo empalar hasta 3.000 de aquellos que habían sido autores principales de la rebelión. ¡Wow! ¡Qué crueldad!, ¿verdad? ¡Qué época tan salvaje! ¡Qué contexto tan bestial! Y el texto nos dice que nuestro rey novio no se identifica con esa actitud. Es alguien completamente distinto. En un sentido completamente opuesto a este derroche de crueldad, a este sanguinarismo, el texto del Salmo, cuando nos habla de nuestro rey novio, nos indica que sus motivos son dignos de Dios. Sus motivos llegan a representar el carácter de Dios, llegan a reflejar a Dios en la tierra. La verdad, la humildad, la justicia, versículo 4. Y al mismo tiempo también nos subraya lo irresistible de su efecto en las naciones y los pueblos con los que se va encontrando, versículo 5. De manera que no tiene necesidad de ser violento, no tiene necesidad de utilizar armas, de ser agresivo, de derramar sangre, sino que convence, gana para sí, atrae hacia sí mismo a aquellos que antes estaban enemistados contra él, a aquellos que se encontraban lejos de él. Pero al mismo tiempo se nos dice que también es un rey justo y como tal no puede tolerar la injusticia, sino que la combate de forma implacable y derrota a aquellos que la practican, a aquellos que la causan. Esta imagen nos recuerda a la de un misterioso personaje que aparece al final de la Biblia. Al final de la Biblia, al final de los tiempos, aparece un personaje misterioso, como digo, montado en un caballo blanco, y se nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo sentaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fijaos, como el rey justo de nuestro Salmo 45. Y con justicia juzga y pelea. Podemos ver una similitud, ¿verdad?, entre ambos personajes. Estamos ya preparados para identificar, para desvelar la identidad de nuestro rey novio en esta mañana. Seguramente ya sepas quién es, a quién me estoy refiriendo, pero seguramente no. Así que creo que la mejor forma de hacerlo es releyendo los versículos 5 y 6 del Salmo, pero haciéndolo a la luz de un apunte que aparece en el Nuevo Testamento. Fijaos, es esclarecedor, no hay lugar a dudas, cuando el autor de Hebreos, en el primer capítulo de su carta, cita precisamente estos versículos 5 y 6 del Salmo 45, pero le añade un matiz que ya no deja lugar a dudas sobre quién se está refiriendo el texto del Salmo. Hebreos 1, 8 y 9.
Mas del Hijo dice, más del Hijo dice, más de la segunda persona de la Trinidad dice, más de Jesús dice. El Salmo está hablando de Jesús. El rey novio del Salmo es Jesús. Y luego cita el texto del Salmo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría, más que a tus compañeros. El rey novio del Salmo es Cristo, es Jesús. No cualquier rey de la antigüedad, y mucho menos de la actualidad, sino que Cristo es la figura que encarna a la perfección los atributos que se describen en esta primera parte del Salmo. Él es el Mesías. Él es el que cumple la promesa sobre el trono de David. Él es el mismo que cabalga el caballo blanco al final de la Biblia, ese personaje misterioso, y cuyo nombre, dice el texto, es el Verbo de Dios. Él es aquel que ha obtenido la salvación de su pueblo librando la batalla de la cruz y estableciéndose sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, como dice Efesios, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor está en su trono. La medida de nuestra vida, otra vez, es Cristo. ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo estamos viviendo con Él? Es lo más importante que podemos hacer. Así que permitidme preguntaros lo siguiente: ¿cómo te presentas tú ante este Rey? ¿Cómo nos presentamos ante este Rey? Se me ocurren dos formas de hacerlo. Las dos no son la mejor forma de hacerlo. Quizás lo haces con el temor del desconocimiento. No conoces a este Rey, no tienes una relación personal con Él, no crees en Él, porque no has oído hablar de Él. Y eso te hace verlo como alguien distante, alguien lejano, ajeno a tus circunstancias, al sufrimiento que estás padeciendo. O quizás lo haces con el rigor de la religiosidad, ¿no? Como esos vasallos que simplemente ven a su rey como esa figura que está en el castillo y que vamos una vez al año para presentarle el tributo, el impuesto, pero luego yo me voy a mi casa, no quiero tener relación con él porque me da miedo. No creo que me ame, no creo que se preocupe por mí, que quiera relacionarse conmigo. Simplemente quiere mis impuestos, mi dinero y ya está. Como digo, las dos formas son erróneas. No tenemos por qué relacionarnos con este Rey que es Cristo de ninguna de estas formas. Siguiendo el texto del Salmo, podemos llegar a la conclusión de que estamos llamados a vivir en absoluta confianza ante este Rey que es Jesús. Estamos llamados a vivir en plena confianza en la forma en la que Dios se ha manifestado, la forma en la que Dios se ha acercado a ti. Se ha acercado a ti por medio de Cristo. Así que podemos confiar que en nuestra vida no ocurre nada que sea tan complejo que quede fuera del alcance de este Rey. Ni la falta de trabajo, ni esta pesada frustración que produce a veces el hecho de vivir la vida, ¿no? Esta carga constante. No estoy en el lugar que quiero, no tengo lo que quiero, no estoy en el trabajo en el que quiero. Ni la enfermedad, ni siquiera la muerte, ni siquiera el hecho de perder a un ser querido queda fuera del alcance de este Rey que es Jesús. Os hago un recordatorio. ¿Os acordáis que en esta mañana habéis recibido una invitación expresa a una boda? ¿Sí? ¿Os acordáis que os habéis tenido que vestir corriendo? ¿Os habéis arreglado? ¿Estáis todos muy guapos? ¿Y habéis venido aquí para la celebración de una boda? Pues aunque ya se ha presentado el Rey y nos ha dejado ciegos prácticamente, la boda sigue, ¿no? Y después del novio viene la novia. Nos situamos ahora en los versículos del 9 al 15. Como digo, el Rey, el novio, ya ha hecho entrada en esta boda. Y ahora volvemos a ponernos de pie, se vuelven a abrir las puertas, vemos que entra la novia. Qué vestido tan precioso, qué ramo de flores tan maravilloso. La vemos pasar, nos emocionamos, etc. Pero en el caso de la novia,
llama la atención que más que una descripción de sus cualidades, de lo guapa que está, se nos presenta a la novia desde un llamado. Lo importante de la novia tiene que ver con un llamado que la vincula a una nueva existencia con el novio. Y quizás el llamado a abandonar su casa, su familia, sus padres, versículo 10, quizá ese llamado nos parece algo drástico, ¿no? Nos infunde, en cierto sentido, un efecto terrible. No estamos acostumbrados en nuestras bodas. En nuestras bodas decimos que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo toleramos, pero no estamos acostumbrados a ir a una boda y que los novios se digan: yo abandonaré a mi padre, a mi madre por ti, abandonaré a mi familia. Nos haría sentir incómodos, ¿verdad? Sería un grado de compromiso que prácticamente nadie está dispuesto a asumir y nos incomodaría. Pero dejadme recordaros que tal y como estamos leyendo el texto del Salmo, tal y como lo estamos siguiendo, debemos comprender que aunque el mensaje original sí que pudiera hacer referencia a las bodas que podían celebrar los judíos de hace miles de años, en el contexto de la monarquía, para nosotros abarca un sentido que va mucho más allá. Para nosotros el texto del Salmo adquiere un sentido espiritual y nos muestra matices que se relacionan con la obra, con lo que ha hecho el Mesías, la obra y el propósito de Jesús. Así que lo siento, el texto del Salmo 45 no es un manual para que celebres la boda de tus sueños, no es un manual de consejos, no es el bodas.net del Próximo Oriente Antiguo, sino que nos habla de una unión de carácter superior. Una unión que se establece entre el Señor, entre el novio y su iglesia. Y aquí estoy ya dándoos una pista. Fijaos, lo describe muy bien la idea, el comentario que le escuché a un predicador inglés hace tiempo, hablando precisamente sobre este pasaje. Él decía: la unión de Jesús y su iglesia es la realidad. Si podemos estar seguros de que algo existe, es la unión de Jesús y su iglesia. Y luego decía: nuestros matrimonios son la metáfora. Al final, nuestras relaciones tan imperfectas, a lo único a lo que pueden hacer es aspirar hacia esa unión de carácter perfecto que el Señor ha establecido con su pueblo, con su iglesia. Y aquí desvelamos ya la figura de la novia, ya lo sabéis, ya lo he dicho. La novia es la iglesia, somos la novia, ¿no? Podemos identificarnos con la figura de la novia en el cántico. ¿Por qué? Pues precisamente porque la identidad de la novia no depende de sus circunstancias familiares, contextuales, no depende de su origen. La identidad de la novia no depende de su origen. Fijaos, aquí estamos personas de orígenes completamente distintos, ¿verdad? De contextos familiares y sociales tan distintos, tan diferentes, que sería impensable que esta reunión, esta celebración pudiese tener lugar en otro contexto, que no fuese bajo la identidad de Cristo. Así que la identidad de la novia depende, de hecho, únicamente de un amor, del amor que se ha manifestado previamente en la figura del novio, en la figura de Jesús. Es eso lo que dota de identidad a la novia. Y como os decía, la escena de la boda, que hemos sido invitados a presenciar, nos ha llevado a un momento de máxima tensión, que es el novio delante de la novia, en cierto sentido, invitándola a que deje su origen, a que lo deje atrás, ¿no? A que abandone a su familia, su casa, su origen. Aquí no se destaca una relación de abandono. La palabra abandono tiene para nosotros una connotación negativa, ¿verdad? Pero aquí lo que se está destacando, de lo que se está hablando, es de una relación de pertenencia que en realidad sobrepasa cualquier origen posible. En realidad, ¿sabéis? El lugar de la novia siempre ha sido estar junto al novio. La novia ha sido creada para estar junto al novio. Y el deseo del novio, la voluntad del novio, el propósito del novio ha sido que la novia esté
junto a Él, en su presencia. En realidad es una reorientación lo que estamos viviendo, una reorientación que responde al propósito último por el que existe la novia. Como os decía, la novia existe para estar junto al novio. Y también una reorientación que nos habla del propósito con el que el novio ha obrado, se ha presentado de una forma tan sorprendente. El novio siempre ha deseado que la novia esté en su presencia. Esto nos hace pensar en que somos iglesia en tanto que estamos firmes en Cristo, ¿verdad? Llama la atención pensar que todas las relaciones tan amistosas, tan amorosas, que se viven en la comunidad de la iglesia, no tendrían ningún sentido si no reconociéramos que lo que nos une realmente es Jesús. Lo más importante que tenemos que compartir los unos con los otros es a Jesús. Debemos ser conscientes de que nuestro llamado como iglesia, como novia, es dar gloria a Dios. No vivir nuestra vida de ensueño, no vivir un sueño romántico, no vivir las cosas que siempre hemos soñado desde pequeñitos. Quiero ser astronauta. No vivir eso, sino dar gloria a Dios. Mirad, el llamado que hemos recibido en nuestra vida por medio del Evangelio a considerar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en realidad es lo más importante que tenemos. Es como esa perla por la que venderíamos todo lo que tenemos, nuestra casa, todo, lo dejaríamos todo e iríamos tras ella. Así que consideremos esto. Consideremos dónde está nuestra identidad cuando nos sintamos turbados, cuando nos sintamos inquietos, entristecidos, sobrepasados por esta vida, viendo que quizás las cosas no han ido como pensábamos, no han salido como queríamos. Estamos en un trabajo en el que se nos valora poco, estamos en un trabajo que no es el que queríamos, estamos a miles de kilómetros de distancia de nuestros seres queridos. Las cosas no han salido como queríamos y esto nos frustra. Pero consideremos este llamado, consideremos la identidad tan preciosa que tenemos en Cristo cuando nos sintamos así. Recordando que en realidad en Jesús nuestra vida ha sido encontrada. Nuestra vida ha sido hallada en Cristo. Tenemos en Él todo lo que necesitamos. Y si podemos tener esta certeza y vivir en ella, precisamente es porque no depende de nosotros. Fijaos, en el Salmo, la hermosura de la novia solamente lo es cuando el novio la considera como tal. Me explico, es el novio el que dice, la novia es hermosa, y entonces es el salmista el que escribe, la novia es bella, es hermosa. Es el novio el que declara la hermosura de la novia. Y lo hace con un amor, como os decía, extrafalario, un amor que nos incomoda. ¿Quién moriría por ti hoy? ¿Quién iría a una cruz voluntariamente por ti hoy? Un amor extraordinario. ¿Sabéis qué decía Agustín de Hipona? Decía que todos somos amantes. Todo ser humano es un amante. Y por amante no se refería a una relación ilegítima fuera del contexto matrimonial. Por amante se refería al hecho de que cualquier ser humano ama algo, al menos una cosa. No hay ninguna persona que no ame nada. Todo ser humano ama algo. Y en esta mañana creo que podemos añadir una idea al pensamiento de Agustín, permitidmelo con modestia, y creo que podemos decir que somos pésimos amantes. Somos unos amantes horribles, desastrosos. Amamos fatal. Amamos mal a las personas a las que decimos querer mal, ¿no? Amamos mal a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros padres, a nuestros hijos, familiares, amigos. ¿Cuántas veces en realidad queremos ponernos a nosotros en el primer lugar? Buscar nuestra comodidad, nuestro confort. ¿Cuántas veces esa vena egoísta sobresale en las circunstancias y lo único en lo que piensas es, bueno, yo cuando descanso, cuando se hace lo que yo quiero? Somos pésimos amantes, pero tenemos a un novio que nos ha amado con una entrega que no tiene paralelos.
y con una obra constante, una obra que permanece en el día de hoy por medio del Espíritu Santo y que pone de manifiesto su gran fidelidad. El Señor sigue interesado en ti. Dios está interesado en tus circunstancias, en lo que estás viviendo. Se ha acercado a ti por medio de Cristo y quiere relacionarse contigo. Qué maravilloso es que siendo pésimos amantes podamos disfrutar del amor perfecto de Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso es sabernos, reconocernos redimidos en Cristo y deseados. Fijaos, es un pensamiento muy grande, saber que eres amado, deseado por el Dios eterno, el Dios que ha existido siempre, el Dios al que el paso del tiempo no le afecta, el Dios creador del universo, el Dios que ha creado todo cuanto existe. Todo lo que hace Dios tiene que ver con su gloria. Dios quiere ser glorificado también en su vida, en tu vida. Y esa obra que Dios va desarrollando en este mundo, esa obra de salvación, curiosamente tiene también sobre nosotros un efecto en cierto sentido glorioso, de manera que ya estamos pudiendo degustar, estamos pudiendo disfrutar algunos detalles, algunas de las cosas que están reservadas para el final, en ese momento de la glorificación, cuando ya no sintamos dolor, cuando ya todo lo que nos parece aquí frustración esté resuelto. Y es en este sentido en el que el texto nos motiva a considerar ahora la realidad de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, y ponerla en este enfoque a largo plazo, en este enfoque superior. ¿Cómo estamos dando gloria al novio? ¿Cómo estamos dando gloria a Dios? La boda sigue, y después del novio y de la novia, ¿qué pasa? Algunos ya estáis pensando, bueno, después del novio y de la novia viene el banquete, ¿no? Viene la comida y seguro que no le haríamos asco si ahora empezasen a entrar aquí camareros con platos de comida y a repartirla. Seguro que muchos nos sentiríamos satisfechos, ¿verdad? Tras la presentación del novio en quien reconocemos a Jesús, tras la presentación de la novia en quien reconocemos a la Iglesia, es curioso, pero el salmista dirige su pensamiento, dirige el escenario del cántico que está escribiendo a un escenario que sobrepasa más allá de lo que se está viviendo. Un escenario que es incluso último, escatológico, o sea, nos lleva al final de los tiempos. Y aquí se remarca, como digo, este carácter último de que lo que estamos presenciando no es una boda entre judíos de hace miles de años. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Esto no es simplemente un cántico para una boda que ya ha quedado pasada en el tiempo, sino que hay algo más. Y nos situamos ahora en el tercer punto de este mensaje, en los versículos 16 y 17, que nos hablan del efecto de esta unión, las consecuencias de la unión entre el novio y la novia, entre Jesús y su Iglesia. Mirad, el autor del Salmo tiene en mente la descendencia del matrimonio. ¿Cómo se aseguraban los reyes sucesión en la antigüedad? Teniendo hijos, ¿verdad? Teniendo muchos hijos. Luego eso traía problemas, porque luego había luchas por la sucesión, pero el que lo tenía crudo era el rey que se quedaba sin hijos. La línea dinástica de ese rey caía por completo. Y aquí el salmista está hablando de esto, tiene esto en mente, ¿no? Bueno, estoy presenciando una unión entre un novio y una novia, entre un rey y la que va a ser la reina, pues aquí podemos hablar de los hijos ahora. Pero fijaos, hay una serie de detalles que son extraños y que apoyan lo que os estoy diciendo. Aquí no se está describiendo simplemente una boda de hace miles de años, aquí hay algo más. Mirad, lo que resulta único en el planteamiento del salmista es que habla de hijos que son hechos príncipes sobre toda la tierra. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué no príncipes en Israel? ¿Por qué no príncipes en Judá, en Jerusalén? Pero príncipes en toda la tierra. Habla de una memoria perpetua. Decidme el sexto rey en la línea dinástica después de David. No nos acordamos. ¿Qué memoria perpetua puede tener un rey, no?
Cuesta mucho acordarse de eso. Y el salmista también nos habla de una alabanza de carácter eterno. No como los cánticos que se cantaban, que se entonaban en las cortes de los reyes, que muchos también se han ido perdiendo con el paso del tiempo, sino una alabanza que permanece por la eternidad. Así que entendemos que el Salmo nos está trasladando a un escenario superior, un escenario que va más allá de lo que estamos viviendo. Fijaos, de nuevo el salmista empieza dirigiéndose al rey novio, pero ahora lo hace desde un contexto nuevo, un contexto que antes no se había dado, el contexto de la unión con la novia. Cristo ya se ha unido a su iglesia. La iglesia ya se ha unido a Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia ya es el cuerpo del Señor. Ya se ha dado esa unión, ya estamos disfrutando de los beneficios y las bendiciones de esa unión. Aquí el contexto se corresponde con la promesa que recibe Abraham en Génesis 12:3. En ti, Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas nacionalidades hay representadas aquí? Muchísimas, ¿verdad? Personas de todos los continentes. El contexto es el de la revelación que recibe Pedro cuando se encuentra en la azotea, en la casa en Jope, ¿no? Que ve bajar un lienzo del cielo con animales de todo tipo, y Pedro dice, uy, aquí hay cosas impuras. Y Dios le dice, Pedro, ya todo está limpio, todo está purificado, no te preocupes, en Cristo ya todo ha sido limpio. Por medio de Jesús, Dios limpia del pecado a personas de toda nación, de todo contexto, de todo origen, en toda situación y circunstancia. De manera que estos son los príncipes. La iglesia en su comunidad es esa figura tan preciosa como es la novia, ¿no? Pero la iglesia a nivel individual es el grueso de cada uno de nosotros, que somos hechos príncipes sobre toda la tierra. Quizá no veníais preparados para asistir a una boda esta mañana, pero ¿y para que os diga que sois príncipes también? Demasiada información, ¿no? Demasiadas novedades. La iglesia es al mismo tiempo esa comunidad preciosa que es la novia y al mismo tiempo ese grueso de personas, de individuos que son príncipes, son puestos en toda la tierra como príncipes, viviendo el Evangelio, viviendo la fe del Evangelio y perpetuando la memoria del Señor desde tantos países y en circunstancias tan distintas. En Corea del Norte, perseguidos hasta el martirio, hasta la muerte. Abrir una Biblia es sinónimo de muerte. En tantos otros países también, persecución, cárcel, hostigación. Y en nuestro contexto tan acomodado, en nuestro contexto tan bueno, ¿no? Tan a gusto. Pues en nuestro contexto, a través de esa secularización tan rampante que poco a poco nos va empujando cada vez más al rincón y nos va diciendo, en realidad lo que tenéis que compartir no es tan importante. La gente no lo necesita. No es tan importante vuestro mensaje. Cuando, como hemos visto, el texto nos anima a sentir esa urgencia. El mensaje del Evangelio es importante. Las personas necesitan el mensaje del Evangelio. Mirad lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta sobre cómo somos también hechos príncipes. Vosotros los que vivís en la fe del Evangelio, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más, la medida de nuestra vida es Cristo. La medida de nuestra vida, de todo lo que vivimos, es Jesús. ¿Cómo estamos viviendo ante Él? ¿Cómo estamos relacionándonos con Él? Las promesas del Antiguo Pacto han dado lugar a la realidad de la Iglesia en este contexto histórico, en este año 2023. Y lo ha hecho por medio de la obra de Jesús. El rol de príncipes que cada uno adquirimos nos reta, nos desafía a compartir el Evangelio hoy. Nos pregunta, príncipe, princesa, ¿cómo estás compartiendo el Evangelio hoy en tu contexto?
¿Cómo estás viviendo la fe del Evangelio en tu contexto? ¿Qué clase de representantes somos? Si somos puestos como representantes por Dios, ¿qué clase de representantes estamos siendo? Conclusión. Llegamos a la conclusión del mensaje. Hoy en día queda un poco mal hablar de puritanos, ¿no? Es como un concepto un poco raro, tiene un carácter peyorativo también, pero este hombre lo era un puritano, en todo su sentido. John Owen decía lo siguiente sobre lo que significaba vivir cada día de nuestra vida celebrando esa unión con Jesús, cada día de nuestra vida siendo conscientes de que hemos sido unidos a Cristo. ¿Os imagináis ir cada día de vuestra vida a una boda? Podría ser agotador, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es motivo de gozo. John Owen decía, cada día, mientras vivimos, es el día de su boda. Es el día de la boda de Jesús, la boda de Cristo. Déjame decirte lo siguiente, es posible que a veces la iglesia tenga un aspecto poco atractivo para ti. Es posible incluso que la iglesia te resulte decepcionante a veces, a lo largo de tu vida, que te haya decepcionado, ¿no? Al final somos humanos y la convivencia siempre genera roces. Incluso es posible que cuando observas a la iglesia te parezca cualquier cosa menos deseable, menos hermosa. Es posible que pienses, ¿cómo alguien ha podido sacrificar su vida por algo así? Yo no la daría. Yo no la daría. ¿Y tú? ¿Te ves hermoso, hermosa ante los ojos del Señor? ¿Te ves digno de ese sacrificio? Yo no lo hago, cada día no lo hago. Pero fijaos, el texto bíblico nos recuerda algo muy importante. Al final de todo, el Señor sí que va a estar esperando a su iglesia. El Señor sí que ve a su iglesia digna de semejante sacrificio. El Señor se ha acercado, quiere relacionarse contigo. El Señor estará esperando a su novia, a la cual ha redimido y ha preparado para esa gran y definitiva boda que se va a celebrar al final y que registra también el texto de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. Dice el texto lo siguiente, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, han llegado las bodas del Hijo, las bodas de Jesús. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El Señor no te miente, te estará esperando al final, si has creído en Él, con la fe del Evangelio. Tenemos un Rey maravilloso, ¿verdad? Tenemos un Rey maravilloso que es Cristo. Nos ha redimido con un amor extravagante. Se ha acercado a ti. Se ha acercado a ti. Y nos ha llamado a esperar nuestro encuentro definitivo con Él, precisamente para cumplir con ese propósito de darle gloria, de alabarle por la eternidad. Y mientras tanto, no nos ha dejado solos, nos ha dado al Espíritu Santo que nos prepara en nuestro día a día, en lo difícil que resulta a veces vivir esta vida en su rutina, ¿verdad? Así que, como dice el texto, gocémonos, alegrémonos. Mantengamos firme la esperanza de que todo lo que aquí nos parece frustración, todo lo que aquí nos parece una carga pesada que arrastrar cada día, todo lo que aquí nos parece sufrimiento, enfermedad, falta de trabajo, muerte, todo eso va a dar paso en Cristo al momento en el que no solamente seamos invitados, como en esta mañana, invitados pasivos a esa boda definitiva tan maravillosa, sino que podamos participar de ella. Qué bendición, ¿verdad? Que así sea. Por este mensaje y por recordarnos esta realidad tan bonita y tan profunda, ¿no? Que
pues somos parte de esa novia que el Señor está formando durante los siglos, y llegará el día donde celebraremos también esa gran boda y por fin podremos disfrutar de esa unión con Cristo que de alguna manera ya disfrutamos hoy, pero que en el futuro disfrutaremos de una forma más completa, más perfecta y más profunda. Mientras pasa el grupo de alabanza, voy a pedir a un par de personas que podamos orar en respuesta a esta predicación, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir comprendiéndole en su palabra y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir con ese gozo de sabernos parte de este enlace real y eterno. Así que, por favor, 2 personas que puedan orar y luego respondemos también con una canción.